Buenas tardes, ingeniera. Buenas tardes, compañeros. El día de hoy procederé a explicar rápidamente lo que es la capa de transporte. La capa de transporte es el cuarto nivel del modelo OSI que se encarga de la transferencia libre de errores entre emisor y receptor, independientemente si están conectadas de forma directa o no. En la capa de transporte, el concepto total de todos los protocolos en capas no tendría mucho sentido. Los servicios que ofrece serían los siguientes. El propósito de esta capa de transporte es proporcionar un servicio eficiente, confiable y económico a los usuarios, que normalmente son procesos de la capa de aplicación. Para lograr este objetivo, la capa de transporte utiliza servicios proporcionados por la capa de red. El hardware o software de la capa de transporte que se encarga del transporte se llama entidad de transporte, lo cual puede estar en el núcleo del sistema operativo o en un proceso independiente en un paquete de biblioteca o tarjeta de red. Hay dos tipos de servicio en la capa de transporte, el orientado y el no orientado a la conexión. En el servicio orientado a la conexión consta de tres partes: el establecimiento, transferencia de datos y la liberación. En el servicio no orientado a la conexión se tratan los paquetes de forma individual. En la primera capa se transporta a cabo la comunicación extremo a extremo y esta condición ya se mantendrá en las capas superiores. En las primitivas del servicio de transporte podemos decir que es parecido al servicio de red, pero hay algunas diferencias importantes. La principal sería el propósito del servicio de red es modelar el servicio ofrecido a redes reales, con todos sus problemas. Otra diferencia entre la capa de transporte y la capa de red es a quién van dirigidos sus servicios. El servicio de red lo usan únicamente las entidades de transporte. Pocos usuarios escriben sus entidades de transporte y pocos usuarios o programas llevan a ver los aspectos internos del servicio de red. En cambio, muchos programas ven primitivas de transporte. En consecuencia, el servicio de transporte debe ser adecuado y fácil de usar. Direccionamiento. Cuando un proceso desea establecer una conexión en el proceso de aplicación remoto, debe especificar a cuál se va a conectar, o puede decir a quién se mandó el mensaje. El método que se emplea normalmente sería el de definir direcciones de transporte entre las que los procesos puedan estar a la escucha de solicitudes de conexión. En Internet estos puntos terminales se denominan puertos, pero usaremos el término genérico de TSAP, punto de acceso al servicio de transporte. Establecimiento de una conexión. El establecimiento de una conexión parece fácil, pero en realidad es sorprendentemente difícil. A la vista parecerá que es suficiente mandar una TPDU o una unidad de datos de protocolo de transporte con la petición de conexión a esperar que acepte la conexión. El problema viene cuando la red puede perder, almacenar o duplicar paquetes. El principal problema es la existencia de duplicados retrasados. Esto puede solucionarse de varias maneras, pero ninguna es muy satisfactoria. Una de las opciones sería utilizar direcciones de transporte desechables. En este enfoque cada vez que necesitemos una dirección la creamos. Al liberarse la conexión, descartamos la dirección y no se vuelve a utilizar. Liberación de una conexión. La liberación de una conexión es más fácil que su establecimiento. No obstante, hay más escollos de lo que podría imaginar. Hay dos estilos de terminación de una conexión: liberación asimétrica y liberación simétrica. La liberación asimétrica es la manera en que funciona el mecanismo telefónico. Cuando una parte cuelga, se interrumpe la conexión. La liberación asimétrica trata la conexión como dos conexiones unidireccionales distintas y prefiere cada una como se libere por separado. Control de flujo y almacenamiento de buffer. Ya examinamos la conexión y desconexión. Ahora veremos de manera que se manejan las conexiones mientras están en uso. Uno de los aspectos clave es el control de flujo. Necesitamos un esquema para evitar que un emisor rápido desborde o un receptor lento. La diferencia principal entre un enrutador la diferencia principal es que en un enrutador, por lo regular, tiene relativamente pocas líneas y un host puede tener numerosas conexiones. Esta diferencia hace poco práctico emplear la implementación que se hace en la capa de enlace.
En esta capa lo que se hace es, si el servicio de red no es confiable, el emisor debe almacenar en un buffer todas las TPDUs enviadas, igual que en la capa de enlace de datos. Sin embargo, con un servicio de red confiable son posibles otros arreglos. En particular, si el emisor sabe que el receptor siempre tiene espacio en el buffer, no necesita tener copias de TPDU que envíe. Multiplexación. La multiplexación de varias conversaciones en conexiones, circuitos virtuales o enlaces físicos desempeña un papel importante en diferentes capas de la arquitectura de red. En la capa de transporte pueden surgir la necesidad de multiplexación por varias razones. Por ejemplo, si un host solo tiene disponible una dirección de red, todas las conexiones de transporte de esta máquina tendrán que utilizarla. Si los hosts y enrutadores están sujetos a caídas, la recuperación es fundamental. Si la entidad de transporte está por entero dentro del host, la recuperación de caídas de red y enrutadores es más sencilla. Si la capa de red proporciona servicios de datagramas, las entidades de transporte esperan pérdidas de algunas TPDU todo el tiempo y saben cómo manejarlas. Si la capa de red proporciona servicio orientado a la conexión, entonces la pérdida de un circuito virtual se maneja estableciendo otro nuevo y sondeando la entidad de transporte remota para saber cuáles TPDU han recibido y cuáles no. Protocolos de transporte de red. Internet tiene dos protocolos principales en la capa de transporte, uno orientado a la conexión y uno no orientado. El protocolo no orientado a la conexión es el UDP y el orientado es el TCP. El TCP significa Protocolo de Control de Transmisión. Se diseñó específicamente para proporcionar el flujo de bytes confiable de extremo a extremo a través de una interred no confiable. Aquí, como podemos ver, tenemos un ejemplo de lo que sería uno de los puertos del TCP. Este es el navegador web, el puerto 80, que estuvimos viendo en anteriores exposiciones un poco, pero en sí este puerto se encarga de la navegación web de forma segura HTTP. El puerto 25 es el utilizado para la transmisión de correo basura y malware. El puerto 25 es utilizado para la transmisión de correo basura y malware desde computadoras infectadas durante casi una década. El puerto 110 es usado para recuperar mensajes de correo de un mail server de un cliente de correo. El puerto 110 recupera los mensajes de clientes de esta forma. Conecta el servidor de correo con el puerto 110, en el que hay 995 para conexiones SSL/TLS. El puerto 21 es un protocolo de Internet que permite a las computadoras intercambiar archivos de forma masiva dentro de una red. Para que funcione correctamente, FTP deberá utilizar dos puertos, el 21 para comando y control y el 20 para el transporte de los datos. UDP significa Protocolo de Datagramas de Usuario. Este protocolo proporciona una forma para que las aplicaciones envíen datagramas IP encapsulado sin tener conexión. El puerto 53 es utilizado para servicios DNS. Este protocolo permite utilizar tanto el TCP como el UDP para la comunicación con servidores en DNS. El puerto 5060 garantiza la entrega de paquetes de datos en la misma orden en que fueron enviados. La comunicación garantizada por este puerto es la diferencia mayor entre TCP y UDP. El puerto 69 garantiza la entrega de paquetes de datos en la misma orden en que fueron enviados. El puerto 69 provee un servicio poco fidedigno y los datagramas pueden llegar en duplicado, descompuestos o perdidos sin aviso.